Hola amigos, bienvenidos a La Máscara. Gracias a todos los que se han suscrito. Y si usted no lo ha hecho, por favor, suscríbase y hagamos crecer más esta comunidad que revela a diario las caras ocultas del poder. En el día de hoy tendremos un video del periodista Daniel Coronel, quien en compañía de Gerardo Reyes estuvieron visitando hace unos años en la cárcel en Estados Unidos al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien en un testimonio off the record contó cómo Amparo Cerón era parte de los compinches del exfiscal también Néstor Humberto Martínez, quien fue el abogado del Grupo Aval y está implicado en todos los sobornos de Odebrecht y el grupo de Sarmiento Angulo. Veámoslo a continuación. Revelando un off the record. Amparo Cerón, fiscal de la Unidad Anticorrupción, recibió la asignación del caso Odebrecht para que le, comillas, hiciera caso a Néstor Humberto Martínez y no tocara los intereses del Grupo Aval, viejo y generoso cliente del en ese momento fiscal general. Así se lo dijo la semana pasada el fiscal Luis Gustavo Moreno a la periodista María Jimena Duzán. Algunos han puesto en duda las afirmaciones del exfuncionario tachándolas de oportunistas. ¿Por qué viene a decirlo justamente ahora cuando Amparo Cerón puede convertirse en fiscal general como integrante de la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia? La verdad es distinta. Luis Gustavo Moreno no se inventó esto para la ocasión. Hizo afirmaciones sustancialmente similares ante dos periodistas hace 4 años mientras estaba preso en Estados Unidos por recibir un soborno en ese país. Lo dijo cuando el nombre de Amparo Cerón no significaba mucho y en una entrevista off the record, que en el periodismo significa que la fuente de información habla en el entendido de que el reportero mantendrá la confidencialidad sobre los hechos y o la reserva de su identidad. Sucedió el sábado 17 de agosto de 2019 en una cárcel llamada Rivers Correctional Institute, ubicada en Winton, en Carolina del Norte. Hasta allí fuimos Gerardo Reyes, director de la unidad investigativa de la cadena Univisión, y yo. Las reglas de la penitenciaría establecen que no se pueden entrar cámaras, teléfonos celulares o grabadoras. Tampoco una libreta de apuntes, ni un lápiz. Así las cosas, todo lo que habláramos con Moreno deberíamos recordarlo de memoria. Para comer y tomar algo durante la visita, tuvimos que llevar monedas de 25 centavos de dólar en bolsas transparentes con el fin de comprar en las máquinas dispensadoras. Cada uno de nosotros cambió 30 dólares en monedas porque la comida en la cárcel es mala, pero cara. Moreno vestía un uniforme de preso color caqui que le quedaba un poco grande y se veía muy abatido, pero con una enorme claridad mental. A veces daba largos rodeos antes de responder una pregunta. La reunión duró un poco más de 6 horas en una sala de visitas en donde decenas de presos, la mayoría afroamericanos e hispanos, atendían a sus familias alrededor de unas mesas metálicas fijadas al piso. Cuando terminó la hora de visita, Gerardo y yo salimos presurosamente hacia el carro alquilado y escribimos nuestros recuerdos frescos de la conversación para compartirlos entre nosotros, compararlos y quizás publicarlos cuando llegara el momento. Mis notas a mano siguen en la libreta que usaba ese día. Gerardo, además de sus apuntes manuscritos, redactó un correo electrónico de resumen y me lo envió 3 días después, el 20 de agosto de 2019. Esta semana me reuní con Luis Gustavo Moreno para pedirle que me autorizara para levantar el off the record, es decir, para que me permita hacer público lo que nos contó en esa conversación bajo reserva. Moreno está preocupado por su seguridad y por las consecuencias judiciales que puedan traerle sus revelaciones. Sin embargo, accedió a que se revele el 90% de lo que dijo. Solo pidió que se mantenga por ahora el secreto sobre un tema que nos contó y que permanece inédito porque cree que si se conoce, su vida estará en peligro de manera inmediata e inminente. Dentro de varios temas en esa conversación, Moreno nos dijo que el caso más complicado que manejó en la fiscalía fue el de los sobornos de la Ruta del Sol. Aseguró que mientras su jefe, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez, afirmaba que no se quería meter en el caso de Brecht, le pidió armar un equipo de confianza para que se encargara del asunto. Dijo también que Martínez se reunía con frecuencia y le daba instrucciones a la fiscal Amparo Cerón, a quien Moreno había puesto al frente de la investigación porque haría lo que le mandaran ellos. El condenado exdirector anticorrupción de la Fiscalía dijo que el caso de Odebrecht siempre estuvo orientado por el fiscal Néstor Humberto Martínez y que su prioridad era evitar a toda costa
que la investigación judicial afectara sus intereses. También dijo Moreno que después de su extradición a Estados Unidos, Néstor Humberto Martínez le mandó razones para que hablara con él. Inicialmente su abogado David Weinstein le manifestó que la Fiscalía de Florida le había informado que Néstor Humberto Martínez quería verlo. Días después, una fiscal estadounidense le dijo que el fiscal Martínez estaba dispuesto a viajar a Miami, donde entonces estaba detenido, para ir a hablar con él. Moreno le preguntó que si el fiscal general de Colombia iría a visitarlo a la cárcel, y ella le respondió que si el extraditado aceptaba, lo trasladarían a las oficinas de la fiscalía para que se reuniera en el despacho de ella con el alto funcionario colombiano. Cuando Moreno declinó la posibilidad, la fiscal le preguntó por qué no aceptaba una llamada de Néstor Humberto Martínez. Él respondió que no tenía nada que hablar con él. Moreno asegura que luego de rehusarse a hablar con Néstor Humberto Martínez, se multiplicó la presión sobre él y que tanto la fiscal como su abogado David Weinstein se endurecieron. Poco después le empezaron a preguntar qué era lo que sabía del fiscal Néstor Humberto Martínez. Él no quiso decírselo a ellos ni a nosotros en el off the record. Lo único que dijo es que hablar del caso de Brecht significaba meterse con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más poderoso de Colombia, y que no quería tenerlo de enemigo. Consulté al exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien me contestó en una extensa carta que ustedes pueden ver en un vínculo de la columna. Asegura que todo es una infamia, que jamás quiso visitar a Moreno en su lugar de reclusión en Estados Unidos y que Amparo Cerón es un ejemplo de independencia. A mí me parece raro que Moreno quisiera desacreditar a una persona poco relevante hace 4 años. Luis Gustavo Moreno dijo otras muchas cosas que ya estoy autorizado a publicar. Quise empezar por esta porque demuestra de manera incontrovertible que ha sido consistente en sus menciones sobre Odebrecht, Néstor Humberto Martínez y Amparo Cerón. Esa es la columna de hoy. Figúrense que este fin de semana publiqué una columna de la cual es protagonista Gerardo, que hoy nos acompaña. Y esa columna trata de una visita que hicimos hace 4 años a una cárcel que queda en Carolina del Norte, en una población que se llama Winton. La cárcel se llama Rivers Correctional Institute, y allá estaba preso el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. ¿Por qué era importante rememorar esto? Porque él habló muchas horas con Gerardo y conmigo, pero habló off the record. Y en las condiciones en que entramos en la cárcel era muy difícil guardar la memoria exacta de lo que había pasado, porque no nos dejaban entrar celulares para grabar, ni cámaras, ni grabadora, ni siquiera una libreta y un lápiz para apuntar, porque esas eran las normas de esa penitenciaría. Entonces, recuerdo que entramos, Gerardo, y salimos disparados al carro a tomar apuntes, ¿te acuerdas? Sí, sí, después de comer unas alitas al barbecue terribles de esas máquinas que serán la única parte donde venden en máquinas de moneda alitas barbecue. Sí, alitas barbecue y unas hamburguesas que también que eran terribles, pero yo creo que digamos, a las personas internas les gustaban porque era como una ocasión festiva para salirse de la comida diaria de la prisión, que debía ser un poco peor. Así es. Entonces ahí empezamos a notar, y entre lo que nos dijo, estaba el señalamiento de la investigación que adelantaba la Fiscalía General de Colombia por el caso de Brecht. El fiscal cuando Moreno era director anticorrupción, el fiscal que lo nombró como director anticorrupción es Néstor Humberto Martínez. Y nos dijo Moreno varias cosas. ¿Tú las recuerdas? Sí, pues tú tienes muchísima mejor memoria que la mía, pero a mí lo que más me llamó la atención fue cómo Moreno, en ese proceso de negociación con el gobierno de Estados Unidos, fue testigo de la figura de cómo aparece en ese proceso de negociación la figura de Néstor Humberto Martínez. Primero nos cuenta que la fiscal del caso lo llama varias veces a su abogado, llama varias veces a su abogado para que Moreno se reúna
con Néstor Humberto. Ella no dice cuál es el interés del fiscal de hablar con él, no se lo dijo al abogado, pero después hay un cambio en el que esa fiscal, que primero actúa casi como cabildera del fiscal colombiano para que este acusado lo reciba, empieza a insistirle en que hable contra Néstor Humberto Martínez por cosas de corrupción relacionadas con Odebrecht. Moreno nos dice que él se negó a ambas cosas. Sí, y incluso en esa entrevista off the record le preguntamos qué era lo que tenía por decir él sobre Néstor Humberto, y más allá de decirnos sobre la interferencia en la investigación y de la fiscal Amparo Cerón, cosa que era muy grave por una razón, porque Néstor Humberto tuvo que declararse impedido y por eso se nombró un fiscal ad hoc para que manejara el proceso. Pero parece que a través de los fiscales subalternos que seguían manejando otros aspectos del proceso, Néstor Humberto seguía averiguando y digamos, no sé si la expresión sea interferir, tal vez sí, pero por lo menos interviniendo en ese proceso, de acuerdo con Moreno, para favorecer sus propios intereses y amparar sus amigos. Luego le preguntamos, pero usted entonces, ¿por qué no quiso hablar en la justicia de Estados Unidos sobre Néstor Humberto? Y nos dijo dando un esguince y un largo desvío, dijo, sin que nosotros hubiéramos mencionado la palabra Odebrecht, dijo, es que meterse con Odebrecht, entonces relacionado con Néstor Humberto, es meterse con Luis Carlos Sarmiento, que es el hombre más poderoso de Colombia. Así es, exacto. Entonces, señor, perdón, sí. Sí, no, fueron dos cosas muy importantes para los que no están al tanto. El primero, el manejo casi a diario que tenía el fiscal del caso Odebrecht, pese a que él se había declarado impedido y le había anunciado a la opinión pública que él no iba a intervenir en esa investigación. Pero lo que decía Moreno era que no solo estaba físicamente cercano al grupo que investigaba, sino que estaba constantemente indagando de cómo había avanzado la investigación. Y la otra parte, que me parecía muy novedosa y sorprendente, es que el gobierno de Estados Unidos estuviera interesado en los supuestos actos de corrupción del fiscal, que ahora nos dice, y hay que dejarlo para el récord, que él no confía en que esas cosas ocurrieron, si estoy interpretando bien su carta. Sí, incluso en su carta, de manera sutil, Néstor Humberto Martínez es una persona muy inteligente, tanto en sus comunicaciones como en su conversación. Es un hombre que sabe cómo dice las cosas, qué tanto dice y qué tanto da a entender. Una de las cosas que da a entender es que tiene dudas sobre si realmente ocurrió esa reunión off the record con Gerardo Reyes y conmigo. Y pues, digamos, en medio de todo esto hay una prueba reina de eso, que es que Gerardo, además de las notas que tomó en su libreta y además de las notas que yo tomé en la mía, que por cierto la tengo aquí porque la revisé para escribir esa columna, Gerardo me mandó un correo electrónico de resumen de comparación y ese correo electrónico está fechado el 20 de agosto de 2019, o sea, nos tocaría haber viajado en el tiempo para haber creado un falso recuerdo. En fin, con esta nueva investigación de Odebrecht, con lo que ha salido, no nueva investigación, sino digamos con el acuerdo del Grupo Aval con el gobierno de Estados Unidos, han salido a flote algunas circunstancias nuevas y un soborno que por lo menos en lo que yo había leído y lo que había logrado entender por mi propia cuenta, no estaba en mi radar, que es el soborno de $3.4 millones de mayo de 2014. ¿Tú lo tenías claro, Gerardo? No, yo creo que este documento de Estados Unidos pues abre esa puerta para saber más detalles de eso y la posibilidad de enterarnos de los beneficiarios del soborno. Sí, entre esos beneficiarios del que más se habla
es del Colombian Official Number 3. Primero, por la descripción general que hacía tanto el documento de la SEC como el del Departamento de Justicia, yo empecé a hacer un listado de quienes podían encuadrar en eso y me salieron 9 personas. Después salió un documento de la SEC que hacía unas nuevas precisiones sobre que las fechas no tenían que ser exactas, sino in or about, y además una descripción de permanencia en la rama ejecutiva, con lo cual mi lista se redujo a 4. Obviamente no quiero decir los nombres porque pues me parece injusto, porque hay por lo menos 3 inocentes, si no los 4. Qué costumbre perniciosa esa de la justicia de Estados Unidos, de poner acertijos en los documentos legales. Porque si saben el nombre y pueden definir cuál fue su responsabilidad, sea grande o pequeña, les dan por poner estos funcionario 1, funcionario 2, etcétera, que no tiene ningún sentido. Alguna vez en una conferencia de lavado de dinero, le preguntaba a un fiscal cuál era el objeto de todo esto, y la verdad, Daniel, no me supo responder. Es como una tradición. Es una tradición, y que yo creo que la que cuenta más el Departamento de Estado que el de Justicia, porque como el Departamento de Estado maneja cosas diplomáticas, es más terso en el tratamiento de estos temas, y el de Justicia es más directo, pues le habrán dado en este caso razón por las consecuencias que puede tener diplomáticamente en mencionar gente tan importante, y entonces prefieren usar estos apodos judiciales de funcionario 1, 2 y 3, que son acertijos, como te digo, como perniciosos, no tienen ningún sentido. Sí, pero por ejemplo, mientras el funcionario 1 claramente dice que es de la rama legislativa, y el funcionario 2 dice que era un alto funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. De este funcionario 3 dan varias pistas a través de varios documentos, que es una cosa como jugar a estos juegos de cartas que son para encontrar al asesino, una cosa parecidísima. Daniel, hay una cosa que me pregunto ahora. A raíz de esa negociación entre el Grupo Aval y el gobierno de Estados Unidos, que la gente interpretó como que era una palmadita, una sanción administrativa, aunque había consecuencias penales, yo me pregunto, ¿eso tiene alguna consecuencia legal en Colombia ahora? ¿Se abre alguna línea de investigación para establecer, por ejemplo, este aspecto de los 3 millones? Porque pues ya hay un acusado, un condenado en el caso de Odebrecht, el Grupo Aval, pero lo que sigue a partir de esa decisión de Estados Unidos podría abrir nuevas líneas de investigación en la Fiscalía. Pues debería, pero los pronunciamientos, el más reciente pronunciamiento de la Fiscalía fue a través del coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes, quien anunció 60 imputaciones. Esa imputación es una al señor Odebrecht como cabeza de la compañía. Y muchos son funcionarios medianos e incluso de baja responsabilidad dentro de la ANI, con lo cual me da la impresión a mí, Gerardo, sinceramente, que están disparando con escopeta regadera, a ver si cae alguien, no sé qué, como si la imputación por sí misma significara algo, fuera una responsabilidad. Obviamente estas personas terminan con un gran problema sin necesariamente estar involucrados, pagando defensas costosas, pero sobre todo que en medio de esa persecución a personas que tienen responsabilidades menores o ninguna, se está perdiendo la posibilidad de llegar como a los grandes involucrados en el escándalo. Por ejemplo, es necesario que esto a través de cooperación judicial se conozca. Entiendo, Gerardo, que lo que hay registrado en los documentos, tanto del Departamento de Justicia como de la SEC, hace parte de una confesión del Grupo Aval, no es el resultado de una investigación. Sí, ahí ese es otro punto que a mí me llamó la atención, Daniel. Generalmente las investigaciones de la Comisión de Valores de Estados Unidos
son pesquisas independientes de principio a fin, hechas por investigadores y funcionarios de la SEC en coordinación con la Fiscalía cuando esto tiene consecuencias penales. El problema, la cosa rara que yo encontré en esta intervención de la Comisión Nacional de Valores es que todos los actos irregulares o penales que aparecen allí descritos son contados y confesados por el grupo Aval y no están hechos en una narrativa en la que uno pueda estar tranquilo de que además de ese testimonio que recibieron del grupo Aval, los funcionarios estaban haciendo por su cuenta la verificación o la ampliación de esos testimonios para saber quién más estaba comprometido. Así que se limitaron, aparentemente, se limitaron a creer en la confesión, incluso sin tener en cuenta al más perjudicado en esa acusación en Colombia. Sí, y además hay una cosa, el señor Melo, José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, como tú lo mencionas, yo pensaba, leyendo cuando se conoció el primer documento del DPA, del Acuerdo de Procesamiento Diferido, pensaba que el señor estaba de acuerdo. O sea, llegué a esa conclusión y resulta que lo que hizo Aval fue confesar la culpa ajena. Y que ellos no sabían, pero que él sabía a quién estaba sobornando y con quién estaba y que eran estos y estos. Es una cosa muy rara que me hizo recordar el caso de la famosa pregunta de Yamid Amad a Fernando Botero la noche de su confesión. ¿Recuerdas No. Bueno, está en la escuela de caballería preso Fernando Botero y decide confesar lo que sabía del caso de la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper. Y va Yamid Amad a entrevistarlo. Y Botero le dice, bueno, yo quiero contar una cosa. El presidente Ernesto Samper sabía de la entrada de dinero del narcotráfico a su campaña presidencial. Y le pregunta a Yamid, de manera que él estaba enterado de esto, no fue que pasara a sus espaldas como lo ha dicho. ¿Y usted sabía, doctor Botero? No, yo no sabía. Y si usted no sabía, ¿cómo sabía que Samper sí sabía? De pronto, una pregunta semejante. Muy aplicable a este caso, y tengo entendido que Melo ha protestado por haber sido un invitado de piedra a este arreglo, y me imagino que contratará a alguien en Estados Unidos para que presente alguna objeción ante la Comisión de Valores o ante la Fiscalía. No se puede delegar, la culpa no se delega en la admisión de una culpa, no se delega en otra persona, tiene que ser directamente el afectado el que la tiene que expresar. En la entrevista con el doctor Melo, desde la cárcel Picota, me dijo que primero que él no iba, él no tenía recursos para contratar ni defensa ni investigación en Estados Unidos, que estaba dejando esa constancia de que él no lo había dicho, y además él está, Gerardo, en la presentación de un recurso de casación contra su condena en la Corte Suprema. Ese recurso de casación tiene cosas muy interesantes que habrá que entrar a ver en su momento, y que demostrarían que otras personas en el grupo Aval, distintas a él, eran quienes manejaban la relación directa con los brasileños y con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el fundador del grupo, que de acuerdo con la versión de Melo, era la persona que se encargaba de dar instrucciones personalmente sobre cómo debía funcionar ese negocio. Para quienes no lo sepan, el doctor Sarmiento, antes de ser el mayor banquero colombiano que es ingeniero, y empezó su vida profesional como ingeniero civil y le encanta el tema de construcción e infraestructura.
Y el hombre de confianza en el tema de infraestructura de Luis Carlos Sarmiento es, según el señor José Elías Melo, otra persona que se llama Alberto Mariño Samper, que fue presidente de Coviandes, otra sociedad concesionaria que pertenece al Grupo Aval. Hay montones de temas que me sirven para darle contexto a esto, pero que están contados también en un off the record durante la entrevista con el doctor Melo. Entonces no puedo ahondar en eso, pero me da la impresión a mí de que el doctor Melo tiene sólidas pistas sobre el funcionamiento de eso dentro del Grupo Aval, al cual además él dice que perteneció 8 años, que a su juicio no es tanto tiempo comparado con la mayoría de los ejecutivos que acompañan a Sarmiento, que llevan décadas trabajando con él. Daniel, interesante que existe en principio una opción no costosa para el doctor Melo de dirigirse a la SEC o a la fiscal o al fiscal del caso por escrito planteando su posición. Para eso no se necesita abogado, sino una carta en la que él exprese su objeción y pida instrucciones de cómo puede proceder. Eso es algo que no es costoso y que nos podría convenir a todos para saber cómo fue que se manejó esa investigación aquí. Ya lo vieron ustedes, como Amparo Cerón es parte del grupo de maleantes del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Es por esto que la terna fiscal no puede estar en nombre de Amparo Cerón, no puede ser fiscal general de la nación y no puede Gustavo Petro clavarse el puñal eligiéndola dentro de la terna fiscal, que los magistrados finalmente tomarán la decisión. Así que Gustavo Petro a proponer un nuevo nombre. Gracias a todos por seguir a la Máscara Blanca y recuerden suscribirse en el botón rojo, activar la campanita que los invita a ver un nuevo video. Hasta la próxima.